Había una generación entera dormida bajo el manto pesado de la religiosidad fría y formal, donde los púlpitos resonaban con sermones sin poder, donde las multitudes se acomodaban en bancas heladas, satisfechas con rituales vacíos que jamás habían tocado la eternidad. Era una época en que el cristianismo occidental se contentaba con convenciones, donde el fuego de Pentecostés parecía solo un recuerdo distante, una historia bonita confinada a las páginas amarillentas de los libros de historia de la Iglesia. Las naciones se sumergían cada vez más profundo en las tinieblas del materialismo, del humanismo secular y de la indiferencia espiritual. África, el continente olvidado por el mundo desarrollado, permanecía en gran parte no alcanzada por el Evangelio genuino, con millones de almas caminando rumbo a la perdición eterna, mientras la Iglesia dormía profundamente. Pero Dios nunca abandona su creación. Él nunca deja de preparar vasos que carguen su gloria para los lugares más improbables. Y fue justamente en ese escenario de apatía espiritual que el Señor de los ejércitos comenzó a moldear, en el fuego de la intimidad y de la rendición absoluta, a un hombre común que se tornaría uno de los mayores evangelistas de la historia moderna. Un hombre que no nació en África, pero que se tornaría su hijo espiritual. Un alemán de corazón sencillo que cargaría el peso de la eternidad sobre los hombros y levantaría el estandarte de la salvación delante de naciones enteras. Su nombre resonaría por los 4 confines del continente negro y más allá. Reinhard Bonnke. Reinhard Willy Gottfried. Bonnke nació en 1940 en Königsberg, en Prusia Oriental, territorio que hoy pertenece a Rusia. Hijo de un pastor pentecostal, creció en un hogar donde la presencia de Dios no era apenas doctrina, sino realidad viva. Desde niño, él observaba al Padre predicando con fervor, viendo hombres y mujeres ser tocados por el poder del Espíritu Santo. Pero Reinhard no era apenas un observador pasivo. A los 9 años de edad, algo extraordinario sucedió. Mientras estaba en su cuarto, solo con Dios, el cielo se rasgó sobre aquel muchacho alemán. No fue una experiencia común, no fue apenas un sentimiento pasajero. Fue un encuentro arrollador con el Dios vivo. En aquel momento sagrado, el Espíritu Santo invadió aquel cuarto simple y habló al corazón de aquel niño con una claridad que marcaría toda su existencia. Serás un misionero en África. A los 9 años, él no comprendía completamente el peso de aquella palabra profética. No entendía que Dios estaba sellando su destino, marcando su alma con fuego eterno, preparando un instrumento que sería usado para cosechar una de las mayores siegas de almas ya registradas en la historia del cristianismo. Pero aquella palabra se tornó un ancla, una brújula que guiaría cada paso de su jornada. Si esto te está tocando, comenta en los comentarios ahora. Reinhard creció cargando aquella palabra como un tesoro escondido en el corazón. Estudió en el Bible College of Wales, donde fue profundamente influenciado por la vida de oración y por el compromiso radical con la santidad que caracterizaba aquella escuela. Allí, él no apenas aprendió teología, él aprendió a postrarse delante del Dios Todopoderoso hasta que el cielo respondiera. Aprendió que el avivamiento no es un evento casual, sino el resultado directo de almas hambrientas que claman hasta que el fuego descienda. Años más tarde, ya casado con Annie, su esposa y compañera inseparable de ministerio, Reinhard obedeció al llamado divino y partió para Sudáfrica como un joven misionero en 1967. Él no tenía grandes recursos, no tenía una organización poderosa detrás de él, no tenía el apoyo de denominaciones influyentes. Tenía apenas la certeza absoluta de que Dios lo había enviado. Y eso era más que suficiente. Comenzó pastoreando una pequeña iglesia en Maseru, Lesoto, donde predicaba con toda la pasión de su alma. Pero algo dentro de él ardía con una intensidad creciente. Dios estaba preparando algo mayor, algo que trascendería las 4 paredes de una iglesia local. Reinhard comenzó a sentir una carga insoportable,
por las almas perdidas que perecían por toda África. Él veía el continente siendo devorado por hechicería, idolatría, enfermedades, pobreza espiritual y muerte. Y aquella carga lo llevaba a llorar delante de Dios hasta que sus lágrimas mojaran el suelo. Fue en 1974 que el Señor habló nuevamente con él, esta vez con una claridad que incendió su alma de forma irreversible. Durante un tiempo de oración profunda, Dios mostró a Reinhard una visión gloriosa y arrolladora. Él vio todo el continente africano siendo lavado por la sangre de Jesucristo. Vio multitudes incontables corriendo para el reino de Dios, multitudes tan vastas que no podían ser numeradas por hombre alguno. Era la cosecha final, la gran siega del fin de los tiempos. Y Dios dijo a su siervo: África será salva. Aquellas 3 palabras se tornaron el lema, la bandera, el grito de guerra que resonaría por décadas a través de cruzadas masivas que sacudirían naciones enteras. Reinhard Bonnke no solo escuchó esa palabra, la abrazó con cada fibra de su ser. Vendió todo, dejó el pastorado convencional, arriesgó su reputación y seguridad y se lanzó a lo imposible. Fundó la organización Christ for All Nations, Cristo para todas las naciones, y comenzó a realizar campañas evangelísticas que desafiaban toda lógica humana. No quería solo predicar para algunos cientos de personas en iglesias cómodas. Él quería las multitudes perdidas en las calles, en los campos, en las favelas, en los lugares donde jamás alguien había predicado el evangelio con poder. Al comienzo, las reuniones eran pequeñas, en tiendas modestas. Pero Dios comenzó a confirmar la palabra predicada con señales, prodigios y maravillas poderosas. Ciegos veían, sordos oían, paralíticos andaban, demonios eran expulsados, hechiceros quemaban sus objetos de ocultismo públicamente y se rendían a Jesucristo. La atmósfera de gloria que acompañaba a Reinhard era inconfundible. No era carisma humano, no era técnica de oratoria, no era manipulación emocional. Era la presencia manifiesta del Dios vivo, descendiendo sobre un hombre quebrantado que había pagado el precio en lo secreto. Aquellos que estaban cerca de él sentían algo sobrenatural, algo que trascendía cualquier explicación racional. Personas caían bajo el poder de Dios solo al acercarse a él. Multitudes enteras eran convencidas del pecado, de la justicia y del juicio, antes incluso de que él abriera la boca para predicar. Había una unción tan pesada sobre su vida que el infierno temblaba y el cielo se alegraba cuando él subía al púlpito. Si deseas ese fuego, escribe: yo quiero y ora con sinceridad ahora. Las cruzadas comenzaron a crecer de forma exponencial. Reinhard sabía que necesitaba una estructura mayor para acomodar las multitudes que Dios estaba trayendo. En 1984, él construyó la mayor tienda evangelística del mundo, capaz de albergar 34.000 personas sentadas. Pero ni siquiera aquella tienda gigantesca era suficiente. Las multitudes transbordaban, cubriendo los campos alrededor como un mar humano sediento por el agua de la vida. Luego Reinhard abandonó las tiendas y comenzó a realizar cruzadas al aire libre, en estadios, campos abiertos y plazas públicas, donde cientos de miles de personas se reunían noche tras noche para oír el evangelio simple y poderoso de Jesucristo. En Lagos, Nigeria, durante una única cruzada de 6 días en 2000, más de 1.600.000 personas se reunieron en una única noche. No fueron decenas, no fueron cientos, no fueron miles. Fueron más de 1.600.000 almas hambrientas por la verdad, reunidas bajo el cielo abierto, clamando por el toque de Dios. Fue registrado como el mayor encuentro evangelístico de la historia hasta aquel momento. Y no fue espectáculo, no fue entretenimiento gospel, no fue show. Fue el evangelio puro, predicado con fuego, con autoridad apostólica, con poder de lo alto. Reinhard predicaba con una pasión indomable.
Su voz atronaba por los altavoces, alcanzando corazones endurecidos por el pecado y por la religión muerta. Él no se contentaba en solo transmitir informaciones teológicas. Él proclamaba a Cristo crucificado, resucitado y vivo, como la única esperanza para la humanidad perdida. Cada sermón era una declaración de guerra contra las tinieblas, contra la mentira, contra el miedo y la muerte. Él miraba a los ojos de las multitudes y veía no solo números, sino almas eternas que perecerían en el infierno si no oyeran el Evangelio aquella noche. Esa urgencia espiritual lo consumía. Él no tenía tiempo para formalidades religiosas, para diplomacia eclesiástica, para agradar líderes que preferían la seguridad de la tradición al riesgo de la fe. Reinhard Bonnke era un hombre en llamas, y aquel fuego no podía ser contenido. En sus cruzadas, era común ver personas cayendo de rodillas bajo profunda convicción de pecado, llorando descontroladamente mientras renunciaban a la hechicería, al ocultismo, a la inmoralidad y a la idolatría. Hechiceros llegaban trayendo sus amuletos, sus ídolos, sus objetos de magia negra, y los lanzaban en hogueras públicas, declarando que Jesucristo era el único Señor y Salvador. Multitudes de musulmanes, hindúes, animistas y ateos se convertían al cristianismo genuino, experimentando el poder transformador del Espíritu Santo que Reinhard cargaba consigo. El secreto por detrás de aquel poder devastador no estaba en métodos evangelísticos sofisticados, ni en marketing religioso, ni en manipulación emocional. El secreto estaba en el cuarto de oración. Reinhard Bonnke era un hombre de oración intensa, de ayuno frecuente, de lágrimas derramadas delante del trono de la gracia. Él pasaba horas postrado delante de Dios, clamando por la salvación de las almas, intercediendo por las naciones, pidiendo al Señor que visitara África con misericordia y juicio. Él sabía que sin la presencia manifiesta del Espíritu Santo, sus palabras serían solo discursos vacíos. Por eso, él buscaba el rostro de Dios con intensidad desesperada. Su esposa Annie testificaba que muchas veces se despertaba durante la madrugada y encontraba a Reinhard arrodillado al lado de la cama, gimiendo en oración, llorando por las almas perdidas, suplicando a Dios que salvara multitudes. Él vivía en el altar. Su vida era una ofrenda continua delante del Señor, y Dios honraba esa dedicación con una unción sin precedentes en la historia moderna del evangelismo. Comparte este mensaje con alguien que necesita ser despertado. Pero el camino de Reinhard no fue pavimentado solo con glorias y triunfos. Él enfrentó resistencia feroz de múltiples frentes. Líderes religiosos tradicionales lo acusaban de ser sensacionalista, de ser superficial, de estar más interesado en números que en discipulado. Denominaciones establecidas lo criticaban por predicar un evangelio simplista, de más, por enfatizar demasiado los milagros y la salvación instantánea. Algunos teólogos liberales se burlaban de él, diciendo que su ministerio era apenas emocionalismo barato. Pero Reinhard permanecía inquebrantable. Él no estaba interesado en aprobación humana. Él estaba comprometido con el mandato que Dios le había dado, predicar el Evangelio a toda criatura. Enfrentó también oposición violenta. En algunas naciones musulmanas, extremistas intentaron impedir sus cruzadas, amenazando con explotar las reuniones, amenazando con matarlo. En 1991, durante una cruzada en Kano, Nigeria, una multitud violenta de fundamentalistas islámicos invadió el local de la reunión, destruyendo equipos, incendiando la plataforma y causando tumulto. Reinhard escapó por poco con vida, pero en vez de recular, en vez de desistir, él volvió con aún más fervor, con aún más convicción de que el Evangelio necesitaba ser predicado incluso delante del peligro de muerte. Él también enfrentó la oposición espiritual. Hechiceros y curanderos tradicionales lo maldecían públicamente, prometiendo que él moriría, que sus cruzadas fallarían, que desgracias caerían sobre él.
Pero Reinhard conocía el poder de la sangre de Jesús. Él sabía que ninguna arma forjada contra él prosperaría. Él proclamaba con osadía: «Yo estoy cubierto por la sangre del Cordero. Satanás es un enemigo derrotado. Jesucristo es el Señor». Y Dios confirmaba esas palabras. En varias ocasiones, hechiceros que intentaron maldecirlo acabaron convirtiéndose al cristianismo después de testimoniar el poder superior de Dios manifestado en sus cruzadas. Testimonios poderosos se multiplicaban. Un hechicero nigeriano que había jurado destruir a Reinhard compareció a una de sus reuniones con la intención de lanzar hechizos mortales sobre él. Pero cuando Reinhard comenzó a predicar, aquel hombre sintió una fuerza sobrenatural que lo derribó al suelo. Él comenzó a temblar violentamente, demonios comenzaron a gritar a través de él, y finalmente, después de horas de liberación, él renunció públicamente a todas sus prácticas ocultistas y entregó su vida a Jesucristo, tornándose un evangelista poderoso en su propia región. Reinhard predicaba con frases que perforaban el alma. Él decía: «Usted no puede salvarse a sí mismo. Usted no puede ganar el cielo con buenas obras. Jesucristo ya hizo todo en la cruz. Apenas reciba su gracia de forma gratuita». Él gritaba: «Satanás no tiene derechos legales sobre usted. Jesús pagó el precio completo. Usted está libre». Declaraba con autoridad apostólica: «El infierno no es una metáfora, es un lugar real de tormento eterno. Y Jesús murió para que usted no fuera para allá». Su predicación era simple, directa, urgente. No había espacio para especulaciones filosóficas, para divagaciones teológicas abstractas. Era el evangelio puro y duro: usted es pecador, está condenado, pero Jesucristo murió en su lugar, resucitó y ofrece salvación gratuita ahora mismo. Acepte o rechace, escoja la vida o la muerte. No hay término medio. Y las multitudes respondían. A los millones respondían. Llorando, quebrantadas, arrepentidas, ellas corrían para los altares improvisados en los campos abiertos, levantando las manos para el cielo, clamando: «Jesús, sálvame, perdona mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y Salvador». Deja un amén si crees que este mover puede suceder hoy. Durante décadas, Reinhard Bonnke recorrió África de norte a sur, de este a oeste. Predicó en favelas donde el olor a alcantarilla mezclado al polvo subía hasta el cielo. Predicó en aldeas remotas donde jamás un misionero había pisado. Predicó en capitales modernas donde el materialismo y el orgullo humano dominaban los corazones. Y en cada lugar, el mismo resultado: multitudes se rendían a Cristo. Se estima que, a lo largo de su ministerio, más de 79 millones de personas tomaron la decisión documentada de seguir a Jesucristo a través de sus cruzadas. 79 millones de almas registradas. Pero apenas la eternidad revelará el número real de vidas transformadas, de familias restauradas, de vicios quebrados, de demonios expulsados, de enfermos curados, de desesperados que encontraron esperanza en el Evangelio, predicado por aquel evangelista alemán que amaba a África como si fuera su propia patria. Y aquí necesito pausar por un momento para hablar directamente contigo, que estás leyendo o escuchando esta narrativa. Si el testimonio de Reinhard Bonnke está incendiando algo dentro de ti, si sientes que Dios está hablando con tu alma a través de esta historia, entonces no dejes ese momento pasar en vano. Este no es solo un relato histórico, no es solo una biografía inspiradora, es un llamado, es una advertencia, es una invitación para que tú también entres en la cosecha, para que tú también busques el fuego de Dios con la misma intensidad que Reinhard buscó. Pero necesitas alimentarte continuamente de historias como esta, de testimonios que fortalecen la fe, de narrativas que despiertan el hambre espiritual. Por eso, suscríbete a este canal ahora y activa la campanita de notificaciones. No es solo una sugerencia, es una necesidad estratégica para tu vida espiritual. En un mundo que intenta apagar el fuego de Dios en ti,
necesitas estar conectado a fuentes que alimentan ese fuego constantemente. Hay cientos de historias poderosas como esta esperando por ti, historias de hombres y mujeres que pagaron el precio, que buscaron a Dios hasta que Él respondiera, que cargaron la gloria incluso cuando todos los aplausos cesaron. Suscríbete ahora, porque cada historia puede ser la chispa que incendia tu generación. Reinhard no solo predicaba, él vivía lo que predicaba. Su vida personal estaba marcada por integridad absoluta. Él no acumuló riquezas para sí mismo, no construyó un imperio financiero, no se corrompió con la fama o el reconocimiento. Permaneció humilde, quebrantado, dependiente de Dios hasta el último suspiro. Él sabía que la gloria pertenecía exclusivamente a Jesucristo. Decía frecuentemente: yo soy solo un mendigo diciéndole a otros mendigos dónde encontrar pan. Esa humildad genuina, combinada con audacia apostólica, formaba una combinación explosiva que el infierno no conseguía resistir. Reinhard también invirtió profundamente en materiales evangelísticos. Distribuyó más de 190 millones de libros evangelísticos por toda África, incluyendo su obra más famosa, Del menos al más, un folleto simple que explicaba el plan de salvación de forma clara y poderosa. Estos libros fueron traducidos para cientos de lenguas y dialectos africanos, alcanzando tribus remotas que jamás habían oído el nombre de Jesús. Uno de los momentos más gloriosos y controversiales de su ministerio aconteció en 1985 en la ciudad de Kafanchan, Nigeria. Durante una de sus cruzadas, un hombre llamado Daniel Ekechukwu, que había muerto en un accidente de coche y cuyo cuerpo estaba en una morgue hacía 2 días, fue traído para la reunión aún dentro del ataúd. Testigos relataron que, mientras Reinhard predicaba sobre el poder de la resurrección de Jesucristo, aquel hombre muerto volvió a la vida dentro del ataúd, delante de miles de personas. Críticos contestaron, escépticos se burlaron, pero cientos de testigos oculares mantuvieron sus testimonios hasta hoy. Reinhard nunca usó ese evento para promoverse, nunca construyó un ministerio en torno a milagros sensacionalistas. Él simplemente continuó predicando a Jesús crucificado y resucitado, sabiendo que el verdadero milagro no era la cura física, sino la salvación eterna de almas perdidas. ¿Sientes ese llamado? Entonces no te calles. Responde. En los últimos años de su ministerio, ya con la salud debilitada, Reinhard continuó predicando con la misma pasión de la juventud. Él sabía que el tiempo era corto, que la cosecha era grande y los trabajadores pocos. En sus últimas cruzadas, incluso con dificultades físicas, él subía al púlpito y predicaba con fuego, con lágrimas escurriendo por el rostro, suplicando a las almas que se rindieran a Cristo mientras aún había tiempo. Él cargaba una urgencia apocalíptica, una conciencia profunda de que Jesucristo estaba volviendo en breve y que cada alma no alcanzada sería una tragedia eterna. En 2017, a los 77 años, Reinhard oficialmente se retiró de las cruzadas masivas, pasando el bastón para su sucesor, el evangelista Daniel Kolenda, que había sido entrenado y aconsejado por él durante años. Pero incluso retirado, Reinhard continuó predicando, enseñando, intercediendo, hasta que en 7 de diciembre de 2019, a los 79 años, él partió para estar con el Señor que tanto amó y sirvió. Murió en su casa en Orlando, Florida, cercado por su familia, descansando de la larga jornada, pero dejando un legado eterno que jamás será borrado. La noticia de su muerte se esparció rápidamente por todo el mundo cristiano. Líderes de todas las denominaciones rindieron homenajes, reconociendo que la Iglesia había perdido un gigante espiritual. Pero el mayor homenaje no vino de púlpitos famosos ni de conferencias internacionales. Vino de los pueblitos remotos de África, donde hombres y mujeres sencillos, que habían sido salvados a través de sus cruzadas décadas atrás,
Lloraron amargamente al saber que aquel evangelista alemán que amaba a África como nadie se había marchado a la gloria. Niños que habían nacido en hogares cristianos porque sus padres fueron salvados en cruzadas de Bonnke, oraron agradeciendo a Dios por la vida de aquel siervo fiel. Pastores africanos que fueron llamados al ministerio, después de asistir a una de sus reuniones, renovaron sus votos de fidelidad al Evangelio que Reinhard predicó sin compromiso durante toda la vida. El legado de Reinhard Bonnke no está solo en los números impresionantes de almas salvadas. Aunque esos números glorifiquen a Dios, su legado está en la generación de evangelistas, misioneros, intercesores y creyentes apasionados que fueron incendiados por el mismo fuego que él cargó. Está en las iglesias plantadas en lugares donde antes solo había tinieblas. Está en las Biblias distribuidas en lenguas que antes no tenían las Escrituras. Está en los ex hechiceros que ahora predican a Jesús. Está en los ex musulmanes que ahora adoran al Dios verdadero. Está en las vidas transformadas que jamás serán contadas en este lado de la eternidad, pero que están registradas en el libro de la vida del Cordero. El secreto de Reinhard Bonnke no era misterio. Él mismo lo reveló innumerables veces: oración, ayuno, lágrimas, quebrantamiento y obediencia radical a la voz de Dios. Él decía: no busques la unción, busca a aquel que unge. Él enseñaba: Dios no está buscando habilidad, Él está buscando disponibilidad. Declaraba: el mayor milagro no es un ciego ver, sino un pecador arrepentirse. Esas frases no eran solo eslóganes inspiradores, eran principios por los cuales él vivió y murió. Reinhard no poseía dones sobrenaturales que otros cristianos no poseyeran. Él simplemente eligió pagar el precio que la mayoría no está dispuesta a pagar. Eligió pasar horas en el altar cuando otros dormían confortablemente. Eligió ayunar cuando otros se banqueteaban. Eligió arriesgar su vida en naciones hostiles cuando otros preferían la seguridad de sus púlpitos familiares. Eligió confiar radicalmente en la fidelidad de Dios cuando todas las circunstancias gritaban imposibilidad. Y Dios honró aquella fe, aquella osadía, aquella consagración. Lo que Dios hizo con él, puede hacerlo contigo. Pero la decisión comienza en tu altar. Hoy, mientras lees estas palabras, el mismo Espíritu Santo que ungió a Reinhard Bonnke continúa disponible. El mismo Jesús que lo llamó a los 9 años de edad continúa llamando hombres y mujeres comunes para tareas extraordinarias. El mismo Dios que envió fuego sobre sus cruzadas continúa buscando vasos dispuestos a cargar su gloria hasta los confines de la tierra. La pregunta que queda resonando es: ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a abandonar la zona de confort? ¿Estás dispuesto a cambiar la aprobación de los hombres por la aprobación de Dios? ¿Estás dispuesto a ser ridiculizado, perseguido, incomprendido, siempre que permanezcas fiel al llamado? ¿Estás dispuesto a llorar por las almas perdidas hasta que tus lágrimas se conviertan en ríos de intercesión? ¿Estás dispuesto a predicar el Evangelio incluso cuando nadie parece interesado, confiando en que Dios confirmará su palabra con poder? Reinhard Bonnke no fue perfecto. Él mismo reconocía sus limitaciones, sus fallas, sus momentos de debilidad, pero él fue fiel. Y al final, Dios no exige perfección. Él exige fidelidad. El desafío que el testimonio de Reinhard Bonnke nos trae no es para que nos comparemos con él, sino para que nos comparemos con la versión de nosotros mismos que Dios nos ha llamado a ser. ¿Cuántas almas podrías alcanzar si buscaras a Dios con la misma intensidad? ¿Cuántas vidas podrían ser transformadas si dejaras de poner excusas y comenzaras a obedecer radicalmente? ¿Cuántos milagros Dios realizaría a través de ti si abandonaras la incredulidad y abrazaras la fe apostólica? La cosecha continúa inmensa. África aún necesita evangelistas, Asia aún necesita misioneros, la Europa secularizada aún necesita intercesores, América Latina aún necesita predicadores ungidos.
Y tu propia ciudad, tu propio barrio, tu propia familia, aún necesita a alguien que cargue la presencia de Dios de forma tan real que el cielo invade la tierra siempre que entras en un ambiente. Reinhard decía frecuentemente, si Jesucristo es quien Él dice ser, entonces ningún sacrificio es demasiado grande. Estas palabras resumen la esencia de una vida vivida para la gloria de Dios. Si Jesús realmente resucitó de entre los muertos, si Él realmente es el único camino para la salvación, si el infierno es una realidad y el cielo es una promesa, entonces nada en esta vida temporaria importa más que garantizar que el mayor número posible de personas oiga el Evangelio y tenga la oportunidad de responder. Reinhard Bonnke comprendió esto con una claridad cristalina. Y esa comprensión lo impulsó por décadas, a través de desiertos, selvas, favelas, capitales, aldeas, enfrentando calor sofocante, enfermedades tropicales, amenazas de muerte, burlas, críticas, oposición religiosa y espiritual. Él nunca retrocedió, nunca se rindió, nunca se vendió. Nunca diluyó el mensaje para complacer a audiencias políticamente correctas. Predicó a Jesucristo crucificado, el escándalo para los judíos y locura para los gentiles, pero poder de Dios y sabiduría de Dios para aquellos que creen. La historia de Reinhard Bonnke es un testimonio glorioso de que Dios aún usa vasos de barro para transportar tesoros celestiales, que Él aún confirma su palabra con señales y maravillas, que el Evangelio continúa siendo el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, y que la cosecha continúa abundante, esperando por segadores dispuestos a trabajar bajo el sol abrasador, doblando sus espaldas hasta que los graneros del cielo estén llenos. Reinhard escuchó la voz de Dios a los 9 años y obedeció por 70 años. 70 años de fidelidad inquebrantable. 70 años cargando la antorcha del Evangelio en lugares donde las tinieblas reinaban. 70 años predicando, llorando, intercediendo, creyendo contra toda esperanza humana que Dios cumpliría su palabra. África será salva. Y Dios cumplió. No completamente aún, porque la obra continúa. Pero millones de africanos hoy adoran a Jesucristo porque un día un niño alemán de 9 años dijo, sí al llamado, amado de Dios, y ese sí cambió un continente entero. Ahora, la pregunta que permanece suspendida en el aire es, ¿cuál será tu respuesta? Dirás sí, buscarás el fuego, clamarás hasta que Dios responda, te rendirás completamente a los propósitos eternos de Él para tu vida, o dejarás este momento pasar, volverás a la rutina y permitirás que la llama que fue encendida en ti mientras leías esta narrativa sea apagada por las distracciones del mundo. Reinhard Bonnke te diría, no desperdicies tu vida, no cambies lo eterno por lo temporal, no te conformes con una religiosidad muerta, busca a Dios con todo tu corazón, y Él se dejará encontrar por ti. Y cuando Él te encuentre, cuando Él te llene con su espíritu, cuando Él te envíe, verás lo imposible suceder delante de tus ojos. Que el testimonio de este hombre de Dios incendie una nueva generación de evangelistas, misioneros, intercesores y creyentes apasionados que no descansarán hasta que la gran comisión sea cumplida. Que el fuego que quemó en Reinhard Bonnke queme en ti. Que la pasión que lo consumió consuma a ti. Que la gloria que Él cargó sea cargada por ti. Y que cuando tu jornada en esta tierra termine, puedas escuchar las mismas palabras que Reinhard ciertamente escuchó al entrar en la presencia del Rey de Reyes. Muy bien, siervo bueno y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén y amén.